A los cristianos se nos acusa de poseer una Biblia que carece de sabiduría divina. Esta acusación se hace porque la Biblia nuestra carece de los libros apócrifos, los cuales sí están incluidos en el canon de la Biblia católica. La pregunta a ser contestada es: ¿pertenecen esos libros en la Biblia? ¿Deberían de estar allí? O más aún, ¿por qué la Biblia católica difiere de la Biblia cristiana? Hoy, en el seminario El Teólogo Bíblico, en la clase de bibliología, estaremos hablando de los libros apócrifos. Saludos, yo soy su siervo, el maestro Eliezer de León, maestro de la clase de bibliología. Si estás interesado en recibir un certificado al cumplir todas las clases y requerimientos de la clase, te invitamos a que realices todas las tareas. Estas las encontrarás en la página del seminario www.seminarioelteologobiblico.org. Si gustas bendecirnos con tu apoyo, te invitamos a que lo haga en nuestra cuenta de Patreon, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video. También, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita. De esa manera podrás recibir notificaciones de los futuros videos y clases que estaremos subiendo u ofreciendo en nuestro canal y en nuestro seminario. Dale me gusta y comparte este contenido con todo aquel que entiendas pueda ser beneficiado con lo que esta clase ofrece. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento es el tema a ser tratado en esta clase. Lo diferenciamos de los apócrifos del Nuevo Testamento, menos conocido, pero que trataremos en la siguiente clase. En relación al nombre, la palabra apócrifo es un término griego compuesto de dos palabras, la preposición apó y la palabra grafo, apó y grafo, que en conjunto significa simplemente escritos escondidos o secretos. El nombre refleja la naturaleza desconocida de los libros al no ser incorporados en el canon hebreo. En otras palabras, en la Biblia hebrea estos libros no se encontraban, por lo tanto eran desconocidos. En relación a cuándo fueron escritos, ellos datan desde el año 400 antes de Jesús hasta el siglo I de la era cristiana. En su totalidad, los más famosos son 14. Los mencionaremos. El primero es la añadidura de Esther, pues se ha creado partes de Esther que no pertenecen al libro canónico. Baruch, Bel y el dragón. Eclesiásticos, o también como se le conoce, Ben Sirach. Primera y segunda de Esdras, diferente al libro de Esdras canónico. Judith, cartas de Jeremías. Primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos. Oraciones de Azarías, oraciones de Manasés, Salmo 151, Susana, Tobías y sabiduría de Salomón. Esto componen los 14 libros apócrifos más conocidos. Notarás que en la Biblia católica no hay 14 sino 6.
Los incorporados a la Biblia católica son Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Siracides, que también es conocido como Eclesiásticos, y Salmo. En relación al origen de los libros apócrifos, de dónde salen estos libros, todos estos libros fueron incorporados a una versión del Antiguo Testamento en griego llamada la Septuaginta o la versión de los 70. Dicha versión fue una traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. En dicha versión se incorporaron estos libros apócrifos. Todos fueron de origen judío, exceptuando el libro de Segunda de Esdras. Los estudiosos en la lengua latina determinaron que el libro fue originalmente escrito en latín, del latín traducido al griego. Su forma actual en los manuscritos disponibles está en griego, pero la estructura gramatical del libro no calza con el griego, sino con el latín. Por lo tanto, se ha entendido que Segunda de Esdras es de hecho un libro traducido del latín al griego incorporado a la Sextuaginta. Pero, ¿cuál es la historia de la Sextuaginta? Nuevamente, es en la Sextuaginta donde encontramos los libros apócrifos. ¿Cuándo se tradujo la Biblia del hebreo al griego? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde surgen estos libros apócrifos? En relación a la Sextuaginta, se entiende que fue traducida 200 años antes de Jesús, o se originó 200 años antes de Jesús en Egipto, particularmente en Alejandría, la sede de la sabiduría en Egipto y del mundo antiguo. Recordarán ustedes que en Alejandría se encontraba la biblioteca o la segunda. Había una pelea entre si era la primera y la segunda, porque en Éfeso también había una biblioteca muy grande entre el primer y el segundo lugar. Sin embargo, era una de las bibliotecas más grandes del mundo y allí se encontraba la Sextuaginta. ¿Cómo llegó a ser traducida? ¿Cómo apareció en Alejandría, en Egipto? Hay dos versiones. Una, la más famosa de todas y veneradas por aquellos que consideran a los libros apócrifos ser inspirados por Dios. La primera versión es la que ellos aceptan y de la cual se han adueñado. La primera fue una versión hecha famosa por un llamado Demetrio, que fue el director de la biblioteca de Ptolomeo II, gobernador de Egipto. En el año por ahí 285 al año 247 antes de Cristo, Ptolomeo fue recomendado por Demetrio a incorporar a su biblioteca los escritos divinos inspirados judíos. La historia nos cuenta entonces de que Ptolomeo envió un delegado a Israel pidiendo que se le trayeran los escritos judíos inspirados, la Biblia del Antiguo Testamento, y que se enviaran traductores para poder entonces incorporarla a su biblioteca en Alejandría, Egipto.
El sumo sacerdote entonces envía una copia del Antiguo Testamento, obviamente en hebreo, hacia Alejandría, Egipto, con un total de 72 traductores, los cuales llegan a Alejandría. Son comisionados para traducir entonces la versión del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Se nos dice entonces la historia, de acuerdo a Demetrio, que estos traductores fueron llevados a una isla, todos ellos por separado, en un lapso de 72 días. Cada uno de ellos tradujo la Biblia del hebreo al griego en un lapso de 72 días. 72 traductores en 72 días produjeron la versión del hebreo al griego, y nuevamente, de acuerdo a Demetrio, no había diferencia alguna entre todos los 72 traductores. Todos produjeron exactamente el mismo producto sin error alguno. Y de ahí se entendió: esta versión es inspirada divina, porque solamente Dios podía haber creado dicho milagro. Esta es la primera versión. Problemas con esta versión es precisamente de que, aunque nosotros consideramos el Nuevo Testamento ser inspirado por Dios, los 4 evangelios nos presentan 4 perspectivas diferentes. De ahí a pensar que 72 personas traducirían exactamente un documento tan extenso como el Antiguo Testamento, exactamente igual, sería básicamente es algo irracional y no es creíble. Sin embargo, tenemos la segunda versión. Esta versión nos dice que después de la división del poder político griego y después de la muerte de Alejandro el Grande, Egipto pasó por un proceso de helenización, en donde el idioma griego fue tomando poder y considerado el idioma oficial. Y los judíos que allí residían comenzaron a traducir sus textos al griego. Pero no tan solo estaban traduciendo los textos inspirados del Antiguo Testamento, sino que tradujeron todos sus textos, dentro de ellos los libros apócrifos. Esa es la historia más aceptada y creíble del origen de los libros apócrifos. Los judíos en Alejandría los tradujeron y ellos comenzaron a ser incorporados a la biblioteca en Alejandría y llegaron a ser parte de lo que hoy conocemos como la Septuaginta, o la versión de los 70 del Antiguo Testamento del hebreo hacia el griego. ¿Por qué no están los libros apócrifos incorporados a la Biblia cristiana? ¿Por qué no lo tenemos nosotros? Aquí vamos a presentar 11 razones. Primera, Jesús nunca los citó. Con mucha frecuencia Jesús citaba pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 4, en ocasión de la tentación, Jesús decía: escrito está. Escrito está. A veces citaba diciendo: habéis oído. Y luego lo contrastaba con: pero yo os digo. Sin embargo, Jesús nunca citó nada de Bel y el dragón, o de Siracides, o de los Macabeos, o de Salmo 151. Jesús nunca citó los pasajes del Antiguo Testamento porque no los consideró, y esa es nuestra conclusión, como palabra de Dios. Pero tampoco esos libros, aunque fueron escritos por judíos, fueron aceptados como inspirados por ellos mismos. Tercera razón.
Ninguna cita directa de los apócrifos se encuentra en el Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos ninguna cita directa de ningún libro de apócrifos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Cierto, sí tenemos alusiones a ciertos pasajes de los apócrifos, pero no hay ninguna cita de ella. Los padres de la iglesia sí lo citaban, pero en el Nuevo Testamento no tenemos ninguna. Cuarto, siempre podemos nosotros encontrar contenidos muy cuestionables en los libros apócrifos. Por ejemplo, ellos nos hablan de las ventas de las indulgencias para recibir perdón de pecados o salir de algún tipo de purgatorio. Sexto, los textos hebreos no contenían los apócrifos. Los targúmenes o las versiones arameas o las traducciones al arameo del texto hebreo nunca contenían ningún libro apócrifo. La traducción de la Siria, conocida como la peseta o pachita, tampoco los contiene. Séptima razón, es solamente la Sextuaginta. Las tiene. Y solamente las versiones basadas en la Sextuaginta tienen los libros apócrifos. Tal es el caso de las versiones italianas o la cóptica o egipcia y la etíope. Octava razón, Filón nunca lo citó. Filón fue un pensador judío del año 20 antes de Cristo, de Alejandría, Egipto. Nunca cita los libros apócrifos. Nota, esto es muy importante, porque los libros apócrifos aparecen en Egipto, en Alejandría en particular. Filón, que era judío de Alejandría y escribió un montón, nunca cita a los apócrifos. Novena razón, no existía unanimidad en las listas de los apócrifos. En otras palabras, no tenemos nosotros un documento histórico en donde estén todos los apócrifos sin excepción alguna. El Códex Vaticano, por ejemplo, que data del IV siglo de la era cristiana, no tiene a Primera y Segunda de Macabeos, los cuales son considerados canónicos por los católicos, pero incluye a Primera de Esdras, el cual sí es. Códex Sinaítico del cuarto siglo no incluye a Baruch, el cual está supuesto a ser canónico, pero incluye a Cuarta de Macabeos, que ni siquiera los católicos lo aceptan. El Códex Alejandrino del siglo V incluye 3 apócrifos no aceptados por los católicos: Primera de Esdras, Tercera y Cuarta de Macabeos. Por lo tanto, estas discrepancias en donde hay libros que sí son aceptados, mientras que otros que no son aceptados sí están, ponen en tela de duda de que estos libros estaban supuestos a estar ahí desde el principio. Curioso, Josefo, el historiador judío de la era cristiana, que sí cita apócrifos tales como el libro de Primera de Esdras, dijo que el canon bíblico se cerró 400 años antes, durante la época de Malaquías. En otras palabras, aunque él pensaba que el canon se había cerrado, aún así cita libros después. ¿Por qué? Porque él no los consideraba como inspirados. Última razón, número 11. Aquila, un erudito del segundo siglo que tradujo el Antiguo Testamento al griego en el año 120 antes de Cristo. Esta fue la traducción que reemplazó la Sextuaginta, no incluyó los apócrifos.
Realmente tenemos demasiada razón histórica para desechar como inspirados los libros apócrifos. Ciertamente podemos nosotros considerar que tienen valor histórico. Sin duda alguna pueden incluso traer cierta edificación a quien lo lee, pero no son libros inspirados por Dios. Ahora, ¿por qué fueron incluidos en la Biblia católica? Bueno, Agustín de Hipona, por ahí del año 154 al 430 de la era cristiana, lo aceptaba como inspirado. Sin embargo, Jerónimo no. Jerónimo estableció una diferencia entre lo que él llama libros canónicos y libros eclesiásticos. Los canónicos lo entendía ser como palabra de Dios y los eclesiásticos como aquellos que, aunque no son inspirados, pueden ser utilizados con fines devocionales. Y en esta categoría Jerónimo incluía a los libros apócrifos. Ahora, el Concilio de Cartago en el año 394 de la era cristiana aceptó la opinión de Agustín de que esos libros eran inspirados. Entonces ya aquí comienza a haber una diferencia de opinión. Algunos la aceptaban mientras que otros no. Martín Lutero y Juan Calvino en la Edad Media rechazaron los libros apócrifos como inspirados por Dios. Sin embargo, no fue hasta el año 1540 después de Cristo que los católicos oficialmente decidieron en el Concilio de Trento de incorporar los libros apócrifos a su Biblia. Nota, en el año 1546 fue cuando ellos dijeron oficialmente: estos libros pertenecen a la Biblia, y lo incluyeron. Obviamente durante esa época fue cuando surgió la Reforma Protestante. Y es aquí en donde entendemos el Concilio de Trento como una reacción a la realidad religiosa y política de la época, y en la que en particular la Iglesia Católica jugó un papel central. Lo que nosotros aprendemos a través de toda esta charla que hemos dado es que los libros apócrifos nunca fueron aceptados como palabra de Dios por los judíos. Aunque se les citaba, se entendían que allí no pertenecían. Fue hasta después, varios siglos después de Cristo, en donde comenzaron a apreciarse estos como si fuera palabra de Dios. Y no fue hasta 1500 años después de Jesús que se oficializó entre dicha religión, la católica. Nosotros entendemos que no es palabra de Dios porque Jesús nunca la citó. Los apóstoles tampoco. Aunque hay alusiones indirectas, nunca son directas. Los judíos mismos no incorporaron estos libros a su canon. Recordarán ustedes que los judíos practicantes del judaísmo son muy apegados al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios, y su canon no tiene los libros apócrifos. Por lo tanto, tampoco el nuestro. Esperamos que la clase de hoy les sea de bendición. Si este es el caso, te invito a que compartas este video con alguien. Dale un me gusta. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. También sería importante escuchar tu opinión sobre la información compartida. Por favor, hazlo en la sección de comentarios, ya sea positivo o negativa. Nos encantaría saber de tu parecer. No olvides que la tarea conectada a esta clase se encuentra en nuestra página seminariodelteologobiblico.org. Allí puedes inscribirte como estudiante y hacer la tarea, y recuerda que nuestro seminario es gratuito. Yo soy tu siervo, el maestro Eliezer de León. Esperamos que clase sea de bendición. Dios te bendiga.